a quien por cierto doy la más cordial bienvenida, Roger. Un placer tenerte hoy en nuestro Instituto Bíblico Catefe. Muchas bendiciones, amado. Gracias, gracias hermano Juan Luis. Es para mí un privilegio. A veces es algo más que un privilegio. Es un susto también, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos. No sé, Juancito, si entramos directo o... No, dame unos minutitos, aunque estamos tarde, pero Perfecto. voy a saludar a los hermanos que han ido ingresando. Bueno, vamos a darle un tiempito más porque primero quería preguntarte cómo estás, tu familia. Bueno, ya vi a tu esposita. Ahí tuvimos a Francini que nos estaba ayudando hace un rato con las Sí, que si conexiones. no hubiera venido, lo hubiéramos visto en problemas. Sí, 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 bien, Juancito, gracias a Dios. He venido ahí de una operación que te conté, ¿verdad? cierto. Tenía catarata ahí en el ojo. Este ya es Sí. la tercera semana, o Ujú, inicia la tercera semana, ujú, pero ha venido evolucionando bien. Hemos podido estar queditos hasta donde se pueda, ujú. pero también hemos podido servir a Dios y eso es una bendición tremenda que Dios nos da. Amén. Y ya ves mejor, sí. O sea, Sí, claro. Antes me tapaba el izquierdo y con el derecho ujú, no veía más que sombras, pero venía muy agresiva. Me di ujú, cuenta hace unos 8 meses y venía muy agresiva, con mucho dolor y cada ujú, vez veía menos. Pero entonces, ujú. ya no podemos esperar la caja. La caja es un poquillo lenta en eso. Entonces Claro. tuve que ir ahí a otro recurso y Dios nos ayudó ahí. Ya, Bueno, gloria a Dios. ya estamos adelante con eso. Amén. Sí, yo recuerdo que te llamé a los días de la operación para preguntar cómo te había Sí, ido claro que y sí. Te por lo agradezco mucho. No todos hacen eso, Juancito. Eso bueno, demuestra la amistad y el aprecio el que amor me y el tenés cariño, y sí, así, sí. exactamente. Algo muy hermoso. Eh, pero quería decir, sí, lo que quería decir, además de, de lo que dije, es que te veo de a tiro ya, gracias a Dios, Sí, ¿verdad? claro, perfectamente. Estoy viendo doble, pero siempre enfocados hacia la doña. Está muy bueno eso. Sí, es que por allá un hermano, por allá en Guanacaste, le operaron los dos ojos, no veía nada. Y Ajá. entonces le dijo al pastor Gerardo que tenía un gran problema ahora. El gran problema que tenía era que estaba viendo solo las muchachas muy bonitas. Había que ministrarlo, entonces. Claro, claro, es un problemón. Y eso es bueno. Yo hablando de ver, voy a ponerme las luces largas para saludar a los hermanos. Ahí está, bueno, mi viejita conectadita. La saludo de una manera especial. Está mi esposa, la pastora Katia. Dice bendiciones, amados hermanos, buenas noches. Mándaselo a Mireya y Eh, dígale. Dianita Y a Castellón, otra persona que quiera ahí. Dianita Castellón está conectadita también. Dice buenas noches, bendiciones. Creo que el pastor Edgar está en una transmisión, ¿verdad? En una enseñanza, él, un seminario que dicta hoy, pero ahorita se conecta con nosotros. Saludos para Samuelito y para Daniel también. María José Guevara está conectadita, dice buenas noches, amén. Mari y a Hilary también. Estercita Arce dice bendiciones, mis amados hermanos, un abrazo, amén. Estercita. La pastora Carmen Obregón dice buenas noches, bendiciones, amados hermanos. Que Dios nos hable hoy a través de la enseñanza bíblica, así sea en el nombre de Jesús. A ver, ¿quién más tenemos por acá? Alejandrita González, a Cristina dice, bendiciones familia, amén. Mi viejita dice, bendiciones para el pastor invitado y para mi pastor Juan Luis, amén, mi amor, muchas bendiciones. ¿Quién más? Francesco Sandí dice, buenas noches, bendiciones, amén, Fran. ¿Ya está en casita, supongo, o está en camino de su trabajo? Cuéntenos a ver. Bendiciones para los hermanos, dice mi viejita también, Marianita Quiroz conectada, dice, bendecida noche para todos, amén, amada Marianita y a Martincito y a toda la familia, a Kerencita, a Catherine, todos allí. Olga Mora dice, muchas bendiciones para todos y buenas noches. Olguita, le bendigo mucho, amada. ¿Verdad que es primera vez que la tenemos conectadita? Nueva integrante junto con su familia de Catedral de Fe. Qué honor, hermana Olga, que esté con nosotros hoy por primera vez acá en las transmisiones de Catedral de Fe y en nuestro Instituto Bíblico. Dominguito Romero dice, buenas noches y bendiciones, pastores, que Dios los bendiga y los use esta maravillosa noche. Bendiciones para todos los hermanos de Catedral de Fe, mi familia. Amén. Eli Reyes pone ahí los 10 deditos ahí. Bendiciones, amados, dice también. Damián Castro pone el corazoncito. Roxana Colindres dice, bendiciones, hermanos y pastores. Amén, Roxanita.
y a toda su muchachada y a Dominguito que ya saludamos. Amén y amén, dice la hermana Olga Mora, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Rolando Gamboa dice, saludos pastor, buenas noches para todos, amén. Rolandito, Osquita Rivas, buenas noches para todos, amén. Dice todos los hermanos, saludos pastores, amén. Florita Richmond dice, bendiciones pastores, infaltable Florita Richmond a Catefec, gloria a Dios. Mari González dice, bendiciones amados, amén. Mari Lucita Anchía, buenas noches, bendiciones pastores, amén. Lucita y a Casimiro y a toda su hermosa familia, a Dilancito, Steffi, buenas noches, bendiciones, dice Sami Chavarría, amén. Damián Castro, buenas noches, bendiciones. Qué bendición de Dios estar aquí, Dios es bueno, amén. Shirley Brenes dice buenas noches, amén. Shirlita, un abrazo. Adi Guerrero dice bendiciones, amados pastores y hermanos, amén. Y a Vale y también a Juancito, un saludo. Florita Rismond dice bendiciones, pastores, amén. Adi Guerrero nos pone ahí las manitas de aprobación. Olga Mora dice, qué gusto estar por primera vez conectada con mi nueva familia Catedral de Fe. El gusto y el honor es nuestro, hermanita Olguita, un placer. Yannick Sariba lo dice, bendiciones pastores y hermanos, amén, y para su esposito, su hermano, ¿verdad? Que es el que ha estado llegando a la iglesia, y Heidita y la niñita, también un saludo especial, Francini Lorena Arguedas Valverde, ahí tu hija conectadita, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Romero también. ¿Quién más? Waltercito Pérez, buenas noches hermanos, gracias a Dios nos permite estar gozando y deleitándonos en su palabra. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, ahí tenemos una buena cantidad de amados discípulos conectaditos. Vamos rapidito porque como entramos tarde, necesitamos aprovechar el tiempo, ¿verdad? Amados, les presento a mi hermano y mi amigo, Pastor Roger Arguedas, hoy con el tema Cristo, la esperanza de gloria, con todos nosotros. Pastor Roger, muchas bendiciones y bienvenido a Catedral de Fe, a nuestro Instituto Bíblico. Amén, Juancito. Gracias por honrarme de esta manera. Es para mí un privilegio, de verdad, poder aportar algo ahí. En cuanto a lo que he vivido estos días, quería contar una pequeña anécdota. Recuerdo hace unos, tal vez 7, 8 años, en el Faro del Caribe, hicieron un evento para pastores y líderes a nivel nacional. Y ahí tenían tres expositores. Estaba Carlos Guerra, que ya partió con el Señor, el varón. Estaba Jorge Luis Soto, el de Esparza, y estaba Alex ahí. Y bueno, participa Jorge Luis, luego participa Carlos, y en la tarde le toca a don Alex. Y don Alex entró un poco frustrado, dijo, esto es maquiavélico, esto es trazado, la tienen contra mí, como que las tinieblas se juntaron conmigo. Y yo me quedé dándole vueltas al asunto, pero ahora lo entendí. Después de 7 años y resto, ahora entendí este asunto. Pienso, hermano, que sobre este tema de esperanza, el hermano Rodolfo Orellana, que estuvo hace 8 días, una cátedra, una excelencia, una manera tan especial de presentar la idea. Y bueno, pero gracias a Dios cuando conversé con vos, Juancito, al respecto, ¿verdad? Porque como dice mi pastor, yo soy pie descalzo y botas diule. Él dice botas diule y pie descalzo. Yo empiezo al revés, yo empiezo con con pies descalzos. Las botas vinieron después. Queriendo decir que uno pues no tiene esa destreza, esa capacidad que muestran ellos. Pero cuando hablé con usted en la noche ya, tarde, me dijiste, la ventaja que tenemos es que podemos ir a la fuente, ¿verdad? Y eso me trajo una gran paz, ¿verdad? Sí, por una supuesto. Gran paz porque despertándome un día ahí en la madrugada y meditando en esto, porque me despierto y comienzo a pensar en el problemón, él me habla de eso, me dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y uno puede recatar muchos conceptos sobre esperanza, ¿verdad? Y creo que hay diferentes fuentes que alimentan la esperanza, y hay una esperanza natural, humana, que mucha gente vive en la tierra, ¿verdad? Pero creo que la nuestra es una esperanza diferente, es una esperanza sublime, como decía el pastor hace 8 días, es una esperanza viva, ¿verdad? Y por uno el concepto que logré captar por ahí dice, o su definición, una definición ahí que capté algo por ahí, y algo que se me ocurrió a mí también, dice, es un estado de ánimo optimista que nos hace tener confianza
en lograr o alcanzar una cosa, confianza en que ocurra lo que deseo, lo que añoro, lo que necesito, con urgencia. Esto basado en una inquietud que me nació, en una promesa que recibí, en un deseo intenso, en una idea, en una estrategia o incluso en una proyección de trabajo, ¿verdad? Porque creo que la persona que no tiene a Cristo y va a ir a solicitar trabajo y lleva su currículum, va con una esperanza, o debe ir con una esperanza por lo menos, ¿verdad? Y entonces el concepto a nivel secular lo entendemos claramente, y yo creo que es una forma hermosa, amplia de conocerlo, pero cuando entramos al nivel de la escritura, la Biblia en alguna forma acredita a las hojas verdes de un árbol plantado junto a corrientes de agua como esta esperanza, ¿verdad? Dice que tu hoja no caiga, dice la escritura por ahí, en Jeremías y en Salmo. Entonces pienso que hay algo especial en esta esperanza de la cual nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que echar mano, tenemos que aprender. Y bueno, Juancito, usted me está hablando del tiempo y del asunto ahí, porque estoy un poquito, vamos a tratar de ubicar ahí. Nuestra esperanza como creyentes, o como escogidos de Dios, o como santos, ¿verdad? Tiene que ser viva y tiene que estar activa. Tiene que ser viva y tiene que estar activa. Cuando yo escuché esa voz en la mañana que me dijo el Señor, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, se me vinieron mientras me dormía, mientras le conciliaba el sueño esa madrugada. ¿Quién está diciendo esa frase? Esa frase la está diciendo un hombre que fue excelente religioso, excelente teólogo. Estamos hablando de Pablo. Un hombre que fue instruido a los pies de Gamaliel, un hombre que tuvo celo por Dios, un hombre extremadamente capacitado, qué sé yo, alguien que experimentó muchas cosas, pero este hombre ahora se para después de la conversión y dice, Cristo en vosotros. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Entonces, sentí en mi corazón hacerme esa pregunta, ¿quién es Cristo? O sea, ¿cómo es que Él en mí se constituye en una esperanza? Y si alguien llena conceptos claros y definidos, ese es Cristo, ese es Dios. Escribí varias cosas aquí, yo no soy de bosquejos, hermano. Escribí varias cosas aquí que quiero que conversemos. Una de ellas en Colosenses, por ejemplo, donde tomé el texto, de donde tomé la frase esta del título, está marcado ahí el 26 y el 27, pero quiero desde el versículo 24 leer. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Esto es la iglesia. Ese pasaje tiene para hablar mucho rato, pero no es el tema hoy. Dice, de la cual fui hecho ministro. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios. Me gusta esa forma de expresarlo. Está diciendo que Dios está administrando la iglesia, Juan. Ya fui hecho ministro, dice Pablo, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Fíjate que dice misterio, no dice ministerio, dice misterio. O sea, había un secreto escondido en Dios
había un secreto escondido en Dios por las edades, por las edades. Tremendo, ¿verdad que sí? Dice, verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que, o sea, cualquiera se detiene ahí, ¿verdad? Un gran espacio ahí. Pero rescatemos ese detalle particular. Estaba escondido en el Señor, estaba escondido en Dios, que iba a meter a Cristo dentro de nosotros. Entonces, yo como creyente me tengo que parar de este lado y decir, bueno, tengo que tener a Cristo aquí adentro. Porque si Cristo está aquí adentro en mí, eso es la esperanza de gloria. Esa sería la esperanza de gloria. Termino de leer 2 versos más para ir a otro texto, dice el verso 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí lo que está diciendo es que está vaciado, que está sufriendo persecuciones. ¿Y cuántas persecuciones, Juan, a este hombre que era un emblema judío, verlo predicándole y a los gentiles, ¿verdad? Todo ese padecimiento que habla ahí, pero lo que yo quería enfocar específicamente es mi asunto. La esperanza de gloria en mí, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Entonces, una pregunta interesante, ¿cómo acceso? ¿Cómo acceso a eso? ¿Cómo acceso a ese Cristo aquí en mi corazón? Y por eso quiero ir al capítulo 5 del libro de Juan. Vamos a leer ahí también unos versos. Juan capítulo 5. Bendito el Señor. En el versículo 19, leo ahí varios textos y ¿qué es lo que leo aquí? Lo que leo aquí es que Jesús está diciendo qué es lo que el Padre le está delegando a él, qué es lo que el Padre le está entregando a él. Se da un asunto ahí de que él sana a un paralítico, el del estanque de Betesda, y se le vienen encima los religiosos, los fariseos, todo el montón de gente que está ahí alrededor, se le vienen encima y lo confrontan y le dicen, ¿por qué te haces igual a Dios? Y le dicen un montón de cosas a él ahí. Y entonces en el verso 19 él comienza a responder, ¿qué es lo que se le ha delegado a él como hijo unigénito del Padre? Respondió verso 19 entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Note que está empezando el ministerio. Juan es una persona que va recopilando con detalle y, por ejemplo, está aquí todavía iniciando ahí. Hay pocas cosas que están sucediendo, aunque no son pocas, son varias, pero faltan muchas por venir. Inclusive lo del capítulo 9, donde dice que Jesús iba por el camino y encontró o le apareció ahí un hombre ciego de nacimiento. Y los mismos discípulos le dicen, ¿quién pecó, Señor? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús les contesta, ni pecaron ellos, ni pecaron sus padres, ni pecó él. Él nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste. Jesús está recibiendo por dirección del Padre cosas mayores de las que él habla aquí. Pero aquí lo que estoy es asentando ese detalle que le está diciendo a qué tiene acceso. Verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Note eso. La acción del Padre la hace el Hijo. Porque el Padre
a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Está confrontando la situación religiosa con la que a él le están viniendo encima todos, ¿verdad? De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Sería Lázaro? ¿Sería el hijo de la viuda de Naín? ¿Sería Juan Luis Calvo? ¿Sería Roger Arguedas? Porque él lo hizo con pruebas naturales delante de los ojos de los incrédulos, pero lo hace en el plano espiritual para el creyente también. O sea, él no está dejando nada por aparte. Sigo leyendo, perdón, me cuesta solo leer. Verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto él es el Hijo del Hombre. Una frase emblemática a través de la Escritura, ¿verdad? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hace toda una separación ahí. ¿Por qué venía este texto? Porque creo, hermano, que en el verso 24 me da la clave de la pregunta que planteé. Yo planteé la pregunta, ¿cómo acceso entonces a Cristo? Si Cristo en mí es la esperanza de gloria, ¿cómo yo acceso al Señor? Yo sé que es el ABC, Juan, ¿sí? Yo sé que es el ABC, pero adelante, el verso 24 adelante. Dice, ¿ah? Adelante, sí. El verso 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y la cree, Creo que Dios nos dio dos oídos con el fin de que atendiéramos con ligereza esto. El que oye mi palabra, dice, y cree al que me envió, ese. Ahí es donde hay acceso. Ese tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Qué lindo es entender que si Él en mí es la esperanza de gloria, yo por medio de este versículo encuentro el camino, encuentro la forma, encuentro el acceso directo a que Él venga ahí a morar en mi corazón. Hay muchos textos que quiero seguir hablando, que quiero seguir resaltando, pero tengo que entender, hermano amado, hermanos amados que me escuchan, que este asunto de accesar oyendo y creyendo la palabra, oyendo la palabra y creyendo la palabra, me saca de mi antigua vida y me transporta a otra cosa. Ahora, una vez que tengo el acceso ahí, que entro ahí, la otra pregunta que me hacía es, ¿qué adquiero o qué obtengo? O sea, ¿cuál es la dimensión? Creo que mi hija me la planteó por aquí. ¿Qué logro cuando acceso a Él? ¿Qué logro? Lo alcanzo todo, hermano. ¿Por qué? Porque me tengo que preguntar, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Ya les había dicho eso. ¿Quién es Cristo? Él lo llena todo, hermano. Él lo llena todo, lo llena todo. Él es el regalo del cielo. Él es la ofrenda de amor. Él es el autor y el consumador de la fe. Ya el hermano mencionaba hace 8 días, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el pastor de las ovejas. ¿Qué deja afuera Cristo? Lo que yo quería concertar aquí es que cuando yo tengo a Cristo, conforme a lo que estamos estudiando, yo tengo la plenitud de Dios en mí. Porque tengo al Padre, porque tengo al Hijo y porque tengo al Espíritu Santo. Esto
hace confusión en la gente, porque piensa que tenemos tres dioses, pero no tenemos tres dioses, es un solo Dios, es un solo Dios. Y algo que me ha llamado mucho la atención es que Jesús dice frases como esta. Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, el Padre estaba en él. ¿Cuánto tiempo hace que estoy contigo, estoy con vosotros? Y preguntas, muéstranos al Padre. O dices, muéstranos al Padre. O sea, cuando yo tengo a Cristo, tengo el combo completo. Tengo la plenitud de Dios dentro de mí. Y eso es lo que pienso que se convierte en una poderosa, en una riqueza espiritual que todavía nosotros como creyentes no hemos aprendido a descubrir. Otra frase que Jesús le dice Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Dice que en una ocasión determinada, él, le traen a Natanael. Y dice la Biblia por ahí que Andrés le predica a Natanael, ¿verdad? Andrés o Felipe, uno de ellos dos, capítulo 2 del libro de Juan. Le dice, hemos hallado al Mesías, Andrés creo que es, ¿verdad? Hemos hallado al Mesías, llamado el Cristo. Y entonces Natanael pregunta, ¿de dónde? ¿Quién es? Y le dice, Jesús de Nazaret. Y Natanael dice, de Nazaret puede salir algo de bueno. Pero bueno, dejó la teología a un lado y dijo, vamos a salirnos un poco y vamos a ir a ver. Y le dijo, Andrés le dijo, ven y vea, ven y vea. Cuando él viene de camino, Jesús lo mira de lejos y le dice, he ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Recuerda el pasaje, Juan? Sí. Claro. Ok, entonces, este hombre intrigado Juan le dice... Juan 1:43 en adelante. Exactamente. Le dice a él, le dice, ¿de dónde me conoces tú? Y uno se pregunta, espiritualmente hablando, no lo había visto. Él le dice, antes que Felipe te llamase, cuando estabas de baja de higuera, te vi. Le dice, te vi. Y ahí se habla de una relación íntima que mantenía Natanael con Dios, pero el asunto es que si yo lingo ese pasaje con el otro que dice, nadie viene al Padre si no es por mí, o sea, si el Padre no lo trae, dice Juan 6 también, si el Padre no lo trae a mí, no puede venir. Entonces, ¿qué es lo que Jesús ve en Natanael? Ve al Padre trayendo de la mano a este hombre hacia él. Interesante, ¿verdad? Yo lo que quiero resaltar aquí es que a Jesús se le da toda autoridad, pero en Jesús, en Cristo, tenemos el combo completo. No hay nada que se escape del Señor. No es asunto de que me tengo que pasar para allá o que tengo que ver cómo. Un día eso estaba predicando el hermano pastor, ahí en la iglesia el hermano Marcos, y estaba hablando acerca de Jesús, y que era Jesús, y que era Jesús, y que era Jesús, y que era Jesús. Y una anciana de muchos años en el Evangelio y de muchos años encima también, gritó como molesta y dijo, ¿y qué de Jehová? Después me enteré que ella había sido testiga de Jehová. Y entonces, usted sabe lo que salió ahí a flote, ¿verdad? Ese conflicto, ese problema. Hermano, yo sé que el tiempo vuela. Yo quiero que vayamos un momento hay tanto texto aquí, a Juan 17, para que podamos ver a Jesús como dando por sentado quiénes somos. Capítulo 17 del libro de Juan. ¿Podríamos compartir la lectura, Juancito, un rato ahí? Sí, con todo gusto, desde el verso 1, ¿quieres? Sí, amén. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta, dice, es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Verso 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Verso 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Verso 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 16. No son del mundo. Otra vez, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados. Verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Verso 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué capítulo más Hasta ahí, ¿verdad? tremendo. Monumental, ¿verdad? Monumental. En el verso 2, él dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ya vimos que a través de creer la palabra que él nos predicó, entramos ahí. Pero aquí Jesús está dejando cosas tan lindas marcadas, hermano, que si me meto ahí no salimos, ¿verdad? No salimos. Pero inclusive ese levantando los ojos al cielo dijo, la hora ha llegado. Esa hora no Cronos, sino Kairos, porque a él muchas veces lo quisieron matar en el Cronos del hombre. Pero la hora de la que Jesús está hablando aquí es la hora que se conectaba desde la eternidad y hasta la eternidad. Cristo es el diseño eterno de Dios. Cristo es el diseño eterno de Dios, el plan perfecto de Dios. El Antiguo Testamento, más de 4,000 años, fue la plataforma para proyectar a Jesucristo. Y creo, hermano amado, que Dios aquí nos está diciendo a través de Jesús o a través de este texto, que es la famosa oración sacerdotal, ¿verdad? Que Jesús hace. Donde en la misma oración Él dice, estoy en el cielo, estaba en el cielo, estoy en la tierra. Y hace ese juego de palabras ahí, porque las cosas del Espíritu han de ser discernidas espiritualmente. Amén. En Juan, por ejemplo, 3:13, creo, Jesús dice, el Hijo del Hombre, nadie descendió del cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y uno ve ese verso ahí, ese verbo ahí, ese está en el cielo, no, estaba ahí en Jerusalén hablando con Nicodemo. Pero es esa dimensión espiritual. Algo mencionabas ahí, creo que hoy hace 8 decías, el idioma de la fe. Le decías a Rodolfo, es el idioma de la fe. Es el hablar de esa manera. Me gusta esa separación que hace ahí la escritura. En el verso, creo que es, en el verso 8 reafirma a los que han creído.
a los que han creído. En el verso 9 dice, yo ruego por ellos, y me llama la atención esa separación. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Eran tuyos, me los diste, como que dice, yo te los vuelvo a entregar, como que dice, guárdame la aula de mis discípulos ahí, mientras voy y entrego la ofrenda, y glorifícame, levántame otra vez de ahí, ¿verdad? Porque les habla de una forma tan propia, ellos no son del mundo, y lo notaste, ¿verdad? Que repite y repite, como yo tampoco soy del mundo, no son, santifícalos en tu verdad constante. Me gusta esa forma, dice que ora por ellos y no por los demás, ora por los que creyeron. Eso es un asunto interesante, ¿verdad? Y yo me gozo cuando la gente me pide oración, hermano. Me gozo porque tengo ese privilegio de poder entrar a orar al Señor. Pero en el verso 20 vuelve a hacer extiende la intercesión y dice, mas no ruego solamente por esos que estaban ahí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Qué es lo que entiende usted ahí, Juancito? Que oró por nosotros, ¿verdad que sí? Totalmente, sí. Y como decía Isaías, hablando del siervo sufriente de Jesús, en capítulo 53 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, aquí preparándose para la muerte, orando por sus discípulos, y en la cruz ya nos estaba mirando a nosotros también, pastor. Exactamente. Estábamos en la mente y en el corazón del Señor. Y sabía él que no había otra forma de salvarnos. Porque dice el capítulo que mencionaste, Isaías 53, al final dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y como mencionaba Isaías 18, ahí en Getsemaní, le dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, entiendo perfectamente que no es sino por derramamiento de sangre que hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero la sangre de la tórtola, del macho cabrío, de lo que llevaran ahí, del becerro, de lo que fuera, era una sombra apenas. Y la gente que había creído estaba presa de una esperanza. Presa de una esperanza. Él tuvo que llegar donde ellos, al seno de Abraham. Por eso le dijo al ladrón de la cruz, que también mencionaste 18. Por eso le dijo a él, hoy mismo, eso mencionaba Rodolfo también, ¿verdad? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué autoridad la de Jesús! Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque él tenía que ir a predicar ahí a los espíritus que estaban presos de una esperanza. Porque dice después, subiendo al alto, llevó cautivo a la cautividad. Él subió para coronarse como el gran rey, como el gran señor. Entonces, hermano, ¿qué es lo que quería, para ir cerrando, Juancito, qué es lo que quería condensar ahí? Yo lo que quería condensar ahí es que si tenemos a Cristo, tenemos la plenitud de Dios en nosotros. La plenitud de Dios está en nosotros. Y eso es lo que se constituye en una esperanza de gloria. En una esperanza de gloria. Ahora, yo tengo más apuntes ahí, pero ya se dijo bastante de esto. Nuestra fe, por ahí escribí algo interesante, nuestra fe. No importa que lo hayamos dicho, dale, porque el Espíritu Santo, sabes que martilla en cosas que necesitamos escuchar, que necesitamos ser inspirados y motivados. Jesús, Pablo decía, a mí no me es gravoso decirle las mismas cosas y para ustedes es seguro, ¿verdad? Sí. Así es que adelante. Siga martillando. A veces a uno le preocupa, ¿verdad? Que repetía aquello, ¿verdad? Pero le dice a la gente, bueno, eso nunca lo había oído. Sí, lo he oído, si lo he dicho 30,000 veces ahí. Pero es parte del asunto, ¿verdad? Ajá. Ahora, cuando le hablo a usted de una esperanza viva, vigente, la esperanza nuestra, ay Señor, en Efesios 2, no fui a Efesios 2, varón. En Efesios 2. Yo vi que se lo brincó, pero ya está otra vez el Espíritu Santo llevándolo ahí. Sí. Sí, hay varios textos aquí, hermano. Hay varios textos y algo que ¿Quieres que te ayude con ese de Efesios?
Estaba concluyendo ahí, sí, en Efesios 2, hay varios ahí, hay varias cosas ahí. Tengo dos En ese, 11. ¿Quieres que te lo lea? del 11 al 13, por favor. Ahí vamos, en el nombre de Jesús. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Hermano, este capítulo 2 es monumental también. Es tremendo, es tremendo. Aquí en este punto específico está hablando de una división entre el judío y el gentil. Y Pablo está hablando ahí de que él concilió por la sangre de Cristo, nos concilió a todos. Pero en el verso 2 dice, perdón, en el capítulo 2, verso 1 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí se andaba sin esperanza y sin Dios. Ahí se andaba alejado. Lo que dice el verso 12, que me impacta tanto ese verso 12, porque ese verso 12 dice, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Y yo pregunto, ¿podría haber habido esperanza? No sé si usa esa palabra. ¿Podría haber habido esperanza en alguien? Claro que sí. Esperanzas terrenales, esperanzas de conquista, esperanzas de cosas terrenales, pero nunca de la que hoy, a la que hoy nosotros hemos sido llamados. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y a la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí está haciendo apunte a esa esperanza de gloria de Cristo en nosotros. A eso está apuntando. ¿Por qué? Porque estábamos sin esperanza, sin esa esperanza especial de parte del Señor. Mi hermano, aquí en este capítulo 2 de Efesios, hermano, uno aprende que es por gracia, que ya lo vimos, que es regalo, que es todo lo que me quiera decir de parte del Señor. Pero Dios no tomó en cuenta nada de nuestra condición. Decidió bendecirnos porque se le pegó la regalada. Eso que pensaron. Porque se le pegó la regalada, nada más. Porque Él quiso bendecirnos. Hermano, hay más textos. Está aquí en el texto de Corintios, que también mencionó el hermano, 13:13, que dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hablando acerca de la fe, les decía que tengo aquí un apunte ahí que dice, nuestra esperanza tiene una base sólida. Nuestra esperanza tiene una base sólida, un fundamento estable, y es la fe. Ya el hermano habló sobre eso y está bien claro eso, hermano. Pero la fe nuestra se origina en el espíritu. El espíritu del ser humano está muerto. Lo leímos en Efesios 2:1. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, cuando Dios viene por el Espíritu Santo al espíritu del hombre, allí es donde le inyecta la fe. La fe que a final de cuentas, empoderada en acción activa, es la que va a arrastrar el alma y la carne. Esa frase me llamó la atención. La fe viva, la fe activa, la fe, esa fe en acción es la que va a arrastrar el alma y el cuerpo hacia esa esperanza a la que hemos sido llamados por Dios. Cuando hay una nota ahí al final que si la lee a alguien, si le hace el bosquejo a alguien y la lee a alguien, le va a parecer extraño.
no terminé de concretar los pensamientos, pero es que hay mucho que sacarle a todo esto. Y lo que quise decir es que hay una esperanza que se puede oponer a la fe, que puede dificultar la fe. Yo creo que la esperanza a la que nosotros fuimos llamados tiene un fundamento sólido y es la palabra. La palabra. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe debe estar puesta en la palabra, en Dios. La fe tiene que estar activa en nosotros. La fe tiene que estar activa en nosotros. Siempre, cualquier cosa que estemos en esperanza concibiendo, tiene que ser conforme al mover del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque puede haber una esperanza natural, humana. Puede haber una esperanza natural humana que nos bloquee la unción de Dios. Cuando hablo de la fe activa, hablo de la fe de la mujer del flujo de sangre. Esa mujer dice que había quedado sin plata, sin comunión con los hermanos, porque 12 años sin congregarse, inmunda, gastó la plata, estaba en un estado difícil ella. Y dice que el diagnóstico cada vez era peor. Comenzó diciéndole a la gente, tiene un tumorcito, tiene un cáncer, parece que es maligno, y por último le dijeron, vaya a morir hacia la casa. La ciencia terminó ahí, ¿verdad? Pero dice que en esa condición ella oyó hablar de Jesús. Y entonces se le activó la fe a ella, al punto que se predicaba a sí mismo, dice una versión, diciendo, si tan solamente yo toco el borde del manto del Señor, yo sé que seré salva, dijo incluso. Lo que me interesa aquí nada más es tener un lugar arriba. Pero se lleva la sorpresa que cuando ella toca el borde del manto, se le seca la fuente. Esa fe activa, esa fe agresiva, esa fe. Alguien predicó sobre una fe que ara. Me llamó mucho la atención ese mensaje. Ara de arar, no de hacer. Una fe que ara. 3 siglas, ¿verdad? Ara, de arar, ¿verdad? Dice que la A inicial es activa. La R es de revolucionaria. Y la otra A es de atrevida. Y me llamó la atención el mensaje. Claro, es un mensaje largo, ¿verdad? Pero la fe activa, la activa el espíritu. La fe revolucionaria hace que yo cambie el entorno negativo que me está rodeando a mí. Aquel desierto alrededor de Agar cambió cuando tuvo la experiencia con Dios. Aquella piedra y aquel paraje allá en el lugar donde se acostó Jacob, le cambió el nombre a ese lugar. Y yo pienso que cuando la fe está activa, usted es capaz de revolucionar su entorno en la dirección de Dios. Amén. Por último, termina diciendo, la otra A es la A de atrevida. A veces hay que empujarle la puerta porque el que la está queriendo cerrar es el mismo diablo y son las mismas tinieblas. Entonces, la fe tiene que estar activa. Podríamos hablar de mucha gente, ¿verdad? Que tuvo una fe activa, y hay gente que quiere apagar la fe. Por ejemplo, a ese ciego que recibe la vista del capítulo 9, dice que los papás le dijeron, no, si tiene edad, pregúntele a él, déle cédula. Y todo lo que le quisieron decir a él, él dijo, me echan de la droga, me voy de aquí, no tengo ningún problema. Yo tengo un asunto interno, aquí interno, que yo no veía, muchachos, yo no veía y ahora veo. Yo no sabía que existían rosas rojas, no sabía que existía aquello, y ahora estoy viendo. ¿Cómo van ustedes a decirme que esto es religión? Defendió su experiencia con Dios. Bueno. Eso es una fe activa, hermano, una fe activa. La esperanza a la que nosotros estamos siendo llamados tiene que estar en torno exactamente al mover del Espíritu Santo de Dios, al mover de nosotros, siempre ahí, en esa dirección. Pero, Juancito, yo creo que... No pare, siga. Está bien, varón. Ya se encendió. De lo que estoy hablando es de eso, Juan, de esa esperanza que tiene que estar activa. Con lo que quería concluir es porque hay una cita que tengo ahí anotada, y tal vez alguien se puede confundir si la lee, y quiero como no dejar que se confunda, ¿verdad? Ahora la puedes echar, no hay problema. Está por allá en Isaías, creo que es Isaías 26. Isaías 26. Esa no me la diste, ¿verdad?
Sí, está al final. Dime Sí, la 10. última es Isaías 26, 17 y 18. Y es que porque ahí pienso, bueno, arribita en el antepenúltimo párrafo dice, nuestra esperanza tiene una base sólida, un fundamento estable, la fe. Y habla ahí de varias cosas, ¿verdad? Varias citas que ya las resumí ahí, por decirlo así, ¿verdad? En Hebreos 6, que dice qué es la fe y que sin fe en el 6, imposible agradar a Dios. La esperanza incorrecta, ese es el punto final. La esperanza incorrecta se constituye enemiga de la fe. La esperanza incorrecta se constituye enemiga de la fe. Y aquí yo creo, hermano, que tenemos que hablar un poquito de doctrina, o cuál fue mi pensamiento al insertar eso ahí. Oiga lo que dice esta cita, interesantemente, Dios mío. Hay un proverbio también que se me olvidó apuntar, que dice que, no sé si la puedo encontrar ahí, dice que la esperanza se constituye en un yelmo. La esperanza se constituye en un yelmo, que es el casco, ¿verdad? Que es como para proteger las ideas. Una vez que entra la esperanza real y viva al corazón del creyente, ya el creyente debe procurar cuál es la fuente que alimenta su esperanza, porque tiene que estar basada en la Escritura. Si no está basada en la Escritura, puedo llegar a que me pase esto que voy a leer acá. Dice el verso 16. Puede que el contexto venga diciendo otra cosa, pero quiero rescatar un pensamiento de ahí. Capítulo 26, verso 16. Dice, Jehová, en la tribulación te buscaron. En la tribulación te buscaron. Derramaron oración cuando los castigaste. Me parece que Isaías se quedó fuera de esto. No te estoy escuchando. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. O sea, tiene la apariencia de un embarazo, tiene la similitud de que va a venir una criatura ahí, ¿verdad? Todo el evento que es prácticamente un evento religioso. Si lo traemos a nuestro tiempo actual, ¿verdad? Lo que quiero que analicemos es el pensamiento que quería sacar de ahí. Dice, así que hemos ido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Eso me impactó. Ninguna liberación hiciste en la tierra, ni callaron los moradores del mundo. O sea, lo que quiero decir de esto, hermano, es que si nosotros concebimos una esperanza infundada en la Escritura y en mi experiencia con Dios, yo voy a dar a luz viento, voy a perder el tiempo, aunque tenga toda una apariencia de religión en mi entorno. ¿Me expliqué con eso, Juan? Perfecto. ¿O no? Y sí, claro. Sí, Claro. lo que trato de decirle, hermano, es que ahora hay mucha tendencia, repita conmigo, tenga mente positiva, venga y le oye una enseñanza así, venga y le así. Declare, decrete, qué sé yo, todas Y esas usted cosas. encuentra a la gente en la calle, bendecido, prosperado y en victoria, y usted encuentra en la calle, amén, una palabrita de fe, varoncito, regáleme una palabrita ahí, y uno siente en el espíritu que mejor le queda callado, porque algo mencionabas la semana pasada, que mejor me quedo callado, pero este no está percibiendo nada. O sea, yo voy para Cartago y este va volado para Guanacaste. ¿Me estoy explicando? Sí. Varón, y a veces estoy tirando perlas a gente que no está aprovechando nada. ¿Comprende? Eso es lo que quise decir ahí al final, por si alguien se me quiere confundir ahí. Esa cita lo que quiere decir es, quiero decirle cerciórese de que el embarazo es genuino de parte del Espíritu Santo y vea nacer la criatura en el orden de Dios. Ahora sí, Josito, hasta ahí llegamos.
quiero traer a colación porque mencionaste el yelmo de la esperanza como yelmo de salvación. En realidad no lo encontré en Proverbios, pero sí en dos textos. El primero está en 1 Tesalonicenses 5:8. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y el otro es el Isaías 59:17. Dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió como de celo de manto. Entonces tenemos los textos en donde habla de un sombrero, de un casco, que Pablo lo denomina esperanza de salvación como yelmo. Isaías simplemente habla de ese casco, de ese yelmo como salvación. Pero lo que veo en esto, Roger, es precisamente que Cristo, la esperanza de gloria en nosotros, la esperanza más grande es la que leíste en Juan 5:28, que dice, unos resucitarán para resurrección de condenación, otros para resurrección de salvación, ¿verdad? Ahí tenemos los que resucitan para salvación, la primera resurrección, los que resucitan para condenación, la segunda resurrección, que es todo otro tema. Pero nuestra esperanza, lo que debe llenar nuestra mente, el yelmo, el casco, lo que debe llenar nuestra mente, nuestra cabeza, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros conceptos, nuestra visión de mundo, lo que debemos estar pensando es, y lo he venido diciendo en las últimas semanas en Catedral de Fe, Maranata, Cristo viene, nuestra esperanza, Cristo viene, Cristo está en las puertas, en Él esperamos, Él va a cumplir, va a sacarnos de esta esclavitud, de esta cárcel, de este mundo. Aún recuerdas, Roger, que Pablo dice en Romanos que aún la creación clama, gime con gemidos indecibles por la redención gloriosa de los hijos de Dios. Y esta esperanza precisamente de que un día seremos transportados de este lugar a la eternidad, de que un día pasaremos de este peregrinaje, aquí somos extranjeros y advenedizos, pero allá somos ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Un día Cristo, que resucitó de entre los muertos, el Cristo del que hablabas ahora, que hizo milagros en la mujer del flujo de sangre, que sanó aquel ciego y cuyos padres no quisieron comprometerse a decir, sí, el hombre era ciego desde que nació, solo para que no los echaran de la sinagoga, ¿verdad? Esos milagros, ese Jesús histórico, ese Jesús poderoso, que hizo todas esas cosas, que cumplió toda su palabra, es el mismo que cumplirá la promesa de que nos trasladará al reino de su luz admirable eternamente y para siempre. Amén. Y eso debe inspirarnos. Fíjate que el domingo yo hablaba de 5 escalones en la vida de fe. Y yo hablaba que nacemos por fe. No hay manera de que nuestro nacimiento en Cristo sea sin fe. Y decía que alguien tuvo que habernos dado la palabra para que esa palabra como germen, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, fuera germinada por el Espíritu Santo y viniera en nosotros ese nuevo nacimiento. Pero luego pasábamos al segundo escalón, que era vivir por fe. Eso donde uno aprende de que no debe afanarse por las cosas del día a día, ni por alimento, ni por el vestido. Si Dios nos dio el cuerpo, nos dará el vestido. Si Dios nos da la vida, nos dará el alimento. Si Dios alimenta a las aves, nos alimentará a nosotros, que valemos más que ellas. Si Dios viste a las plantas del campo, nos vestirá a nosotros, pues valemos más que las plantas, ¿verdad? Y luego empecé a hablar del tercer escalón, que es el caminar por fe. Cuando ya dejamos, digamos así, de gatear y empezamos a andar, no por lo que nuestros ojos ven o nuestros oídos oyen, porque nosotros no somos de los que vemos para creer, sino los que creemos para ver, ¿verdad? Entonces empezamos a caminar como viendo al invisible, dice la Biblia de Moisés, ¿verdad? Caminó como viendo al invisible. Caminar por fe, aunque las cosas se vean horribles, aunque la situación esté como cuando hay neblina, que no vemos más allá de 1 metro, saber que el Señor está ahí, que nos va a sacar adelante. Y luego hablé del cuarto escalón, que es pelear nuestras batallas por fe.
Y recordaba ahí a Pablo, decía, pelea la buena batalla de la fe, ¿verdad? Y el último escalón, Roger, y ahí quiero llegar, hice esta síntesis para eso, para amarrarlo con lo que acabas de enseñarnos. El último escalón es de los que si nos toca morir, morimos con fe, y esa es nuestra esperanza. Que lo que nuestros ojos no ven, sí lo verán las futuras generaciones. Que si morimos y Cristo no ha venido, Él vendrá y nos resucitará. Es decir, para nosotros su venida, si es que hayamos muerto antes de que Él venga, también será bendición. Y esa es la esperanza de gloria. Y puse varios ejemplos, pero sobre todo el que más me impresionó, Roger, es el de José. José le hace jurar a sus hermanos, les dice, Dios los va a visitar, Dios los va a sacar de esta tierra. Tremendo. Cuando ustedes se vayan, llévense mis huesos de aquí. Sí. 430 años después, Moisés dice, traigan los huesos de José. Es decir, no solo Dios cumplió su deseo de que sus huesos no yacieran en la tierra de Egipto, sino que Dios honró la esperanza de José de que un día Dios iba a libertar a todo el pueblo. Y luego cuando leemos en Josué, que dice que agarraron los huesos de José y los enterraron en Siquén. Entonces ves como en casi 500 años, lo que José no vio en vida, sus huesos sí lo experimentaron. Su esperanza fue cumplida, su fe fue cumplida. Exacto. Y nosotros, Pastor Roger, aunque no veamos muchas de las cosas que le estamos orando y creyendo al Señor, hemos de saber que lo que nosotros no veamos, lo verán nuestras futuras generaciones. Amén. Que la promesa que Dios nos dio a nosotros se cumplirá en nosotros, pero también en nuestras generaciones. Y si nos toca morir antes que Cristo venga, la plena certeza y la plena seguridad de que Él vendrá y con su venida nos levantará, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Amén. ¿Qué te parece? Perfecto, varón, perfecto, tremendo, tremendo. Eso de José siempre me ha impactado, porque no solamente fueron los 450 años, sino que estuvo dando vueltas en el desierto con una generación incrédula, pero ahí siguieron. Cierro con un último verso que me brinqué, Juancito, ¿está bien? ¿Me permite? Adelante, claro. Ese me lo brinqué. Está en Romanos 5, 1 y 2, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia de la que hablábamos hoy 18, ¿verdad? En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe por tenemos la paz. Fe, tenemos paz para con Dios. O sea, no hay nada que gloriarse aquí, Juancito. Hay que agarrarse y seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Mira que, una bendición, mira que tu tocayo Roger Campos nos trae uno de esos textos que, como decías, y yo acostumbro a decir, igual que vos, monumental, en Hebreos 11:13, lo puso allí en los comentarios de Facebook, dice Hebreos 11:13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Oye, ahí la fe. Y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos, el mundo antiguo, esperando la venida del Mesías, no lo vieron, y otros sí lo vieron y no lo creyeron, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Cristo viene, otra vez, Maranata, Cristo viene. Es el mensaje que sigue conmoviendo los cielos y sigue moviendo la tierra. Cristo viene y hoy más que nunca está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cristo viene. Y si nos toca morir antes que venga, tenga por seguro que la promesa de que viene, Él la cumplirá. Y totalmente ese día de acuerdo. seremos levantados. Qué lindo volver a la palabra, Pastor Roger, y saber que están todas estas promesas para nosotros. Como dice también Pablo, y lo cantamos muchos años, ¿recuerdas? Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. ¿Recuerdas? Se faltó la guitarra, que vivamos, sí, o que muramos, somos del Señor.
Somos del Señor. De verdad que sí. Y esto, mis discípulos amados, debe inspirarnos, debe llenarnos de gozo, por dura que sea la vida. Vendrá un tiempo en que ya no será difícil. Por difícil que sea en esta dimensión, vendrá un tiempo en que seremos trasladados de estas tinieblas a su reino de luz admirable. Ya lo fuimos espiritualmente, ¿verdad? Ya salimos de nuestros delitos y de nuestros pecados, nos alumbró la luz de Cristo. Pero un día, como dice Pablo, seremos libertados de esta cárcel, ¿verdad? Pablo llama a este cuerpo tienda de campaña. Como una tienda de campaña para recibir de Dios el edificio glorioso que tenemos en el cielo. Amén, Pastor amén. Roger, gracias por inspirarnos hoy con la palabra. No, gracias a usted, mi hermano, una bendición para mí, con nervios y de todo, pero una bendición, mi hermano. Si no tuviéramos nervios, sería, ¿cómo se llama? Apoyarnos en nuestra propia prudencia. Sí, cierto. Por gracia de Dios, todavía tenemos temor y temblor para hablar la palabra del Señor, y eso significa que debemos cada día ir a la fuente para poder traer agua fresca de manantial para nuestros discípulos, amén, y al campo verde para traer buen pasto y alimento para las ovejas. Amén. Esto es a la presencia del Señor. Bien, amados, estoy muy emocionado. Yo terminé demasiado inspirado por la palabra que el pastor Roger nos trajo hoy. Por decirlo así, estoy loco por esa palabra, ¿verdad? Esa esperanza bendita, esperanza de la gloria del Señor. Tenemos paz para con Dios al haber sido justificados por la fe. Unos segundos para que te despidas de los discípulos, Roger. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos orando unos por otros, amén. Y muy agradecido con el Señor de poder permitirme dirigirme a ustedes, ¿verdad? Y quiera Dios que pueda hallar esa palabra cabida ahí en su corazón. Si es del Señor, que haga ahí mella en su espíritu, en su vida. Y adelante Cristo, hermanos. Si no nos vemos por aquí, nos vemos arriba en el cielo. Así es. A todos, amados, un saludo especial. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros paz. Cobertura de Dios, como dice la Escritura, por delante y por detrás del Señor nos rodea, sobre nosotros pone su mano. Bendiciones por miles, un abrazo. Chao, chao, mis discípulos. Hasta luego, Roger. Te bendigo. Saludos a tu familia. Gracias.